decía Gustavo, para nosotros es una prioridad, por eso se encuentra el ICE, por eso estamos implementando nuevos observatorios y por eso también quiero invitarlos a que formen parte de la selección de becas, de maestría, Gustavo, Alfonso y todos ustedes, porque el gobernador hace 2 días fue a firmar, la anterior semana, el jueves, fue a firmar un convenio con la Fundación Carolina. Todos ustedes seguramente la conocen, la fundación. Son 15 becas, de las cuales 10 son de maestrías para jóvenes con excelencia académica, y tenemos que identificar las áreas. Identificar las áreas para que podamos tener después del retorno de los becarios fuentes de trabajo, transferencia de conocimiento y lógicamente generar mayor capital humano formado. Y también tenemos algo que no se ha dado en ningún espacio, la oportunidad para mandar 2 docentes anuales a hacer doctorado para generar investigación, que está específicamente casado con esto y con la política y la línea clara del gobernador muy constante, que las políticas públicas se basan en la información. Y el plan de investigación que tenemos también genera este espacio para que la investigación sea aplicada a estas políticas. Muchísimas gracias a la Fundación y seguimos trabajando para que podamos tener una alianza permanente y seguir generando estos espacios que para nosotros son tan importantes, y también saludar al secretario de Gobierno, Vladimir Peña, a los asambleístas, Lili, a las diputadas, Leni, también a todos los representantes de las instituciones. Gracias por estar aquí y esperamos que sigan confiando en la gobernación y, lógicamente, que estemos presentes, participando, que es lo más importante en todos los procesos que estamos implementando. Muchísimas gracias. Gracias. Nos van a traer unas sillitas aquí adelante y aquí adentro en el centro para que no les salga varices allá de atrás, puedan sentarse. Bueno, vamos a entrar en materia. A ver, primero una contextualización. No fijemos mentalmente de que este es un tema generacional únicamente. Si bien nuestro punto de partida, nuestro referente analítico es el tema generacional, situémoslo para darle una interpretación global en el ciclo del desarrollo de la humanidad, en el salto tecnológico que la humanidad ha tenido en los últimos 15 años. Entonces, esta generación, los millennials, han nacido justamente cuando este salto estaba en el mejor momento. No entenderíamos el modelo mental de los millennials si no lo interpretamos en el contexto en que ustedes, la mayoría de ustedes, también parte de nosotros, han nacido. Entonces, ese es el contexto. O sea, es un ciclo histórico en que la humanidad ha ingresado y está cambiando muchas cosas. Está cambiando el sistema de vida. No está cambiando solamente la tecnología. Tratamos de esa categoría que nos va a ayudar mucho a entender lo que vamos a mostrar ahora, que nos mostrará datos muy comprimidos. Lo hemos comprimido de la manera que podamos hacerlo más corto. Así que nos vamos a dar un control de tiempo para no aburrirse. Esta ha sido la metodología. 2 instrumentos se han usado. La entrevista, que es un instrumento cualitativo, que se han entrevistado a 53 organizaciones, a sus representantes, y la encuesta, que es un instrumento cualitativo que se ha hecho en toda la ciudad, con un nivel de confianza del 95%, ¿no? Este trabajo se ha hecho en el curso de 3 meses. Tomamos como base los hallazgos de las entrevistas para poder formular las preguntas del cuestionario de la encuesta, de manera que no tengamos un hallazgo lo más preciso posible, ¿no? 3 grupos etarios, lo dividimos en 3 grupos, ¿no? Quisimos conocer el grupo de acá abajo, de 16 a 18, 19 a 24 y de 25 a 30. Es decir, la encuesta se la hizo a jóvenes de 16 a 30 años, ¿no?
todos los distritos de la ciudad, ¿sí? Todos los distritos de la ciudad, no es una encuesta del departamento, es de la ciudad. Y la primera pregunta que yo la recomendaba siempre en todas las encuestas es el lugar de nacimiento, es decir, el origen. Es muy importante este factor, porque esto nos ayuda a ver el cambio en la formación social de Santa Cruz. La formación social en Santa Cruz ha cambiado en los últimos 30 años de una manera espectacular, así como ningún otro departamento. Por lo tanto, la interpretación desde la ciencia social y desde la ciencia política a esta formación social es muy importante, ¿no? Entonces, el 80% nació aquí, ¿no? En Santa Cruz. Y le preguntamos respecto a sus padres. Miren ustedes lo que sucede. El 42% no nació aquí. Y respecto a su madre, el 32%. Estamos hablando de la generación de sus padres. No hemos preguntado a sus abuelos, ¿no? Entonces, esto nos hace inferir que cerca del 50% de la gente que debe tener unos 60 años, ¿no? Prácticamente no es nacida en Santa Cruz, ¿no? Entonces, si preguntamos un grado más, probablemente lleguemos a la mitad o un poco más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la migración es prácticamente la base, la mayoría, ¿no? Del crecimiento demográfico cruceño. No es el crecimiento de la natalidad local. La migración es la determinante del crecimiento demográfico cruceño. Eso está científicamente comprobado. Por lo tanto, eso nos da la configuración de una formación social muy heterogénea, culturalmente diversa y cosmopolita, ¿no? Esto es lo más novedoso, ¿no? Es decir, hay más uniones de hecho que matrimonio, el doble, ¿no? De alguna manera ya revela cuál es el modo de vida o de la visión de los jóvenes con relación a la convivencia de pareja. Una gran mayoría es soltera, pero la unión de hecho es el doble, ¿no? Que la unión formal, el matrimonio, ¿no? Es el primer rasgo importante ser interpretado. Y este es otro dato muy, a ver si me ayudan los amigos. Se me cortó la... ¿Qué podrá hacer? Ahí está. ¿Verdad? No es que se... Ahí estamos. Este es un dato revelador que nos muestra, y aquí tenemos que ser muy objetivos, la ciudad de Santa Cruz no es lo que muchos piensan. O sea, no es la ciudad con mayor cantidad de gente, de clase media, acomodada, no es así. Es la ciudad que tiene mayor cantidad de pobres del país. Eso es más que el Alto y más que Potosí. No porcentualmente, estamos hablando en términos de número de gente, ¿no? Entonces, este es uno de los rasgos. O sea, estos jóvenes, la mitad no estudian y en gran parte no trabajan. Son los famosos NINI en la jerga sociológica, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Entonces, ese es un rasgo muy importante para poder también trabajar desde el Estado y poder resolver un tema. La buena noticia es que estos que estudian, estos de aquí, porque estos son colegiales todavía, los que están estudiando, miren ustedes, la buena noticia es que están en carreras técnicas. Esa es una buena noticia, porque hace unos 30 años, cuando nosotros éramos estudiantes, 20, 25 años, el 80% estudiaba auditoría, derecho, administración de empresas, el área de humanidades y el área económica, administrativa, etc. En cambio ahora no. Miren ustedes, por ejemplo, esto, ¿no? Esto de aquí. Entonces, estamos ante un cambio muy importante en la decisión, digamos, en la selección de carreras, ¿no? Ahora, ¿cómo lo arreglamos?
Ya, en todo caso, esa es la buena noticia. O sea, la buena noticia es que en gran porcentaje los estudiantes, las estudiantes universitarias están en carreras técnicas, ¿no? Y me parece que eso es alentador, ¿no? Hay aquí ingeniería de alimentos, ingeniería ambiental, turismo, contaduría pública, esto de aquí, miren ustedes, petrolera, por acá arriba, arquitectura, entonces agronomía, sociología también hay un poquito. Entonces, esta es una, diríamos, nueva realidad. Es decir, la composición de los estudiantes universitarios hace 20 años era otra, completamente distinta. Ese modelo mental de la generación joven actual es muy distinto, ¿no? Y le pone énfasis, ¿no? a lo técnico. Queríamos conocer si era o no independiente de su casa, que es una de las características, ¿no? La independencia económica. Y aquí está el resultado, 43% es totalmente, es decir, no tiene ningún vínculo de dependencia de sus padres, lo cual muestra también un cambio muy importante con relación a las generaciones anteriores. Depende un poco, totalmente del padre y un poco, ¿no? Pero este es un dato que muestra también una realidad que ha cambiado mucho, ¿no? ¿Quiénes son? Cruzamos variables aquí y vimos que quienes son más independientes, miren ustedes, ¿no? O sea, esta es la columna de las mujeres, esta es de los hombres. Aquí hay que ver cuál es la razón, hay que estudiarlo con mayor profundidad, ¿no? Pero este es un dato que nos muestra, ¿no? Y por el otro lado también hay un dato de dependencia mayor, o sea, dependo totalmente de mis padres y soy completamente independiente. En el caso de los varones, hay un centro que está con un pie afuera y con un pie adentro. Va y le pide platita a su padre, seguramente a su madre, le paga alquiler o vive en la casa de sus padres, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La casa en la que vive es, miren este detalle, este es también un tema muy importante que está en la línea de esa gente que no estudia, ¿no? O sea, de esos jóvenes que no estudian. De sus padres propia, es decir, el 9% de los jóvenes viven independientes, solo el 9%, 9 de 100 tienen casa propia, nadie. Y los otros prácticamente no tienen, ¿no? Entonces este es otro dato que hay que tomar muy importante. Los jóvenes no tienen vivienda propia y les va a ser difícil seguramente acceder en el corto tiempo, y es un detalle que nos revela cuáles son los desafíos, ¿no? Este tema también nos muestra esta nueva percepción de los jóvenes, que están aspirando a trabajo propio, ¿no? 38 más 28, ¿cuánto es? A ver, ¿saben sumar? Ese 38, ¿cuánto es? 65. 2 tercios. 2 tercios, casi 2 tercios. Está tras de un trabajo donde no tenga que depender de nadie, ¿no? Sí. Propio, emprendimiento propio, 38%, es decir, lo que están buscando es tener un negocio propio. A eso están apuntando, ¿no? No quieren ser funcionarios ni de empresas privadas ni de empresas públicas. Claro que aquí hay una partecita que quiere ser, ¿no? Tienen esa comodidad aquí. Quiere ser también empleado público, ¿no? Hay un 20% de la gente y trabajo fijo en el sector privado. Pero si miramos, es casi 2 tercios, ¿no? Que quieren una independencia económica, es decir, quieren emprendimiento propio o servicio independiente profesional, ¿no? Es otra de los rasgos importantes tomarlo en cuenta. Vamos también, es una constante, la gente que no tiene casa, la gente que no estudia y que no tiene trabajo, ¿no? 41%. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que el 41% de la gente no está trabajando, ¿no? Solo el 59% trabaja, ¿no? ¿De qué trabaja? Ahorita vamos a ver otros datos hacia adelante, pero esto nos muestra que los jóvenes que trabajan, este 59% está trabajando en su gran mayoría en la economía informal. Santa Cruz tiene casi el 85% de economía informal, de los empleos, ¿no? Entonces, es muy frágil el empleo o los empleos que tienen los jóvenes, muy frágil, ¿no? O sea,
estamos ante el desafío de darle mayor consistencia al trabajo, al empleo de los jóvenes. Este dato nos muestra la precariedad laboral, ¿no? Es decir, el 85% de los que están trabajando, o sea, de ese 59%, el 85% no tiene aporte a pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene protección social. Y eso es una fragilidad muy, muy dramática, ¿no? Y esto lo hace todavía más frágil. El 75% no tiene seguro médico. Esos son datos que coinciden también con las personas mayores. O sea, no son exclusivos de los jóvenes, pero en este caso sí es más dramático. Cuando hacemos investigación con todo el conjunto de edades, estamos más o menos hablando de un 80%, ¿no? Entonces, la fragilidad laboral, la ausencia de protección social de los jóvenes es dramática. Otro tema que hay que anotar para el trabajo. ¿Qué tiempo está sin trabajo? Más de 6 meses. O sea, los que están sin trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está buscando trabajo y no encuentra. La mayoría, más de 6 meses, casi el 80%. Entramos al campo político, ¿no? Aquí le preguntamos, queríamos medir el valor público, el valor de lo público para los jóvenes, para los millennials. Entonces, le planteamos estas dos opciones. Me dedicaré a superarme para bienestar de mi familia, pero también me interesa participar en actividades donde pueda ayudar a mejorar la vida de toda la gente de la ciudad, como ser cuidar la plaza, los parques, la escuela, etc. 61%. Es decir, estos jóvenes y estas muchachas jóvenes tienen interés por ser parte de lo público, ¿sí? Tienen el valor público en su cabeza, y eso es importante, ¿no? Frente a el casi 40% que dice, no, a mí que de lo público se ocupen las autoridades a los que fueron elegidos, ¿no? En gran medida se los ha estigmatizado los millennials por esto, ¿no? Porque dicen, no les interesa, los públicos son solitarios, no se bañan, no se cortan el pelo. Entonces no es eso. El joven, esta generación, tiene interés público. Lo que no le gusta es el modelo de Estado, el desempeño del Estado, la manera de la gerencia del desarrollo que ahora se está haciendo, ¿no? Y eso lo vemos. Esta frase es rescatada de una entrevista, y miren ustedes lo que es muy reveladora, por eso la puse, ¿no? Tal vez las metodologías con las que los jóvenes se manifiestan no son las que espera la sociedad, pero no es que los jóvenes no estén comprometidos con lo que está pasando. Es tal vez que las personas que lo ven de afuera no entienden por qué los jóvenes se manifiestan así. Obviamente no es suficiente la manifestación en las redes sociales. Algunas personas no entienden que ahorita las redes sociales son un escenario importante para que los jóvenes participen, ¿no? ¿Qué están diciendo? O sea, no nos están entendiendo. Nosotros queremos participar, ¿no? Pero no nos están entendiendo la metodología, la forma que estamos utilizando para participar de lo público, ¿no? Lo cual nos desafía también a construir o a establecer canales nuevos, modelos nuevos de participación y de gestión. Medimos entre mujeres y hombres cuál era la diferencia. Lo pusimos porque aquí hay una diferencia, ¿no? O sea, este grupo de 19 a 24 nos está diciendo que a mí me interesa superarme, que es un poquito más, ¿no? Como construir plazas de escuela, que se ocupen solo las autoridades, es un poquito más egoísta, ¿no? Este grupo de 19 a 24. Y los más comprometidos, ¿no? Son los dos extremos. Es decir, los más jóvenes y un poquito los maduros. Pero los que están de 19 a 24 son los más serios, o sea, los más solitarios, digamos. Entonces ese es un traguito, por eso lo pusimos el gráfico para que podamos ver eso, ¿no? Otra frase donde queríamos medir su percepción de lo político como tal, o sea, del partido y de la democracia. Le propusimos dos frases, ¿no? Una,
Los partidos políticos y la democracia actual representan bien lo que la gente quiere y al menos en lo posible han logrado resolver los problemas más graves de la gente. No creo que sea necesario avanzar hacia otra democracia más participativa. Esta es la frase 2. 31% piensa eso. Y el 69% opta por ser crítico, interpela al partido y a la democracia. Creo que los partidos políticos y la democracia que tenemos no han podido representar lo que la gente quiere, solo han servido para presentar candidatos y hacerse elegir como autoridades, pero no han logrado resolver los problemas de la gente. La democracia y los partidos deberían cambiar para lograr mayor participación de la gente y lograr el desarrollo y bienestar. Casi 70% del grupo cree que tiene que haber un cambio en los partidos y en el modelo de mercado, por lo cual está mostrando también esa interpelación en algunos casos radical que hay del modelo de participación política y del modelo democrático representativo que tenemos vigente hace casi 300 años, ¿no? desde la Revolución Francesa. Queríamos mirar también el tema de los grupos etarios. No hay gran diferencia, pero igual, miren ustedes, el grupo del centro siempre queda, ¿no? O sea, siempre es el que está diferenciándose de los otros, de los enteros. Entonces, este grupo es crítico en este caso, ¿no? Pero este es más crítico, ¿no? Este de aquí, perdón, este es más moderado. No creo que sea necesario, dice, avanzar hacia un nuevo modelo de democracia más participativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es la frase 2, ¿no? La frase 2 tiene el color rojo, el 27% y este 73%, la frase 1, es más crítica, ¿no? Más crítica al sistema. Eso es lo que tenemos en este cuadro. Estas dos frases las puse también para que puedan ver cómo está percibiendo, ¿no? Esto fue de las entrevistas. Dice, los jóvenes tienen dos desafíos al momento de buscar la transición de la política desde organizaciones juveniles a política partidaria. Primero, hacerse de espacios para acceder al poder, porque por principio quien está en el poder no querrá soltarlo. Y luego, desafío interno de no caer en prácticas corruptas de la política tradicional. Son dos desafíos, ¿no? Entrar al campo del poder y después no caer en la tentación de la corrupción, que es lo que más se critica a los partidos políticos. Y la segunda frase, otra entrevista, es lo que ustedes pueden leer. Pueden leer de atrás, ¿sí? Entonces, para que no gasten energía. Entonces, esto nos muestra que hay mucha cautela y no va a ser fácil de que ingrese al formato tradicional, digamos, de la participación política a través de los partidos. Ese es un detalle que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Miren, esto es revelador también. O sea, esto fue abierto, esta fue una pregunta abierta. ¿Cuál de las siguientes ideas se le viene a la mente cuando escucha la palabra política? Perdón, se pusieron las 5 opciones, no fue abierto. No. Todos los que hacen política son corruptos, 34%. Actividad para el servicio público y el desarrollo, el 22%. Actividad para que las personas ganen dinero deshonestamente, 11%. Compromiso para ayudar a la gente, pero también para beneficio propio. Si nos ponemos a ver lo que piensan que la política está bien y que no hay nada sino solo servicio público, es el 22%. Después todos los demás están interpelando, ¿no?, a la política. Y estos de aquí son los más radicales, sería el 45%. Uno dice, todos los que hacen política son corruptos y la política es la actividad para que las personas ganen dinero deshonestamente. Entonces, estamos ante una interpelación implacable, digamos, ¿no? Aquí hay algo serio, ¿sí? Esta es una cosa que hay que cambiarla, hay que transformarla, si se puede, ¿no? Lo veo difícil, pero
eso se ha fijado en el imaginario de los jóvenes. Esta idea está fijada de esa manera. ¿Le gustaría participar en política? No el 69 y sí el 31. ¿No? Entonces aquí, ¿qué es lo que hicimos? A esos que les gustaría participar en política les preguntamos, ¿por qué no? Primero, perdón, a los que no les gustaría, ¿por qué no les gustaría? Aquí está, hay mucha corrupción, no me da la política, o no me interesa, demanda mucho tiempo. Y a los que les gustaría, se les preguntó, si decide participar en política, ¿en cuál de los siguientes espacios le gustaría hacerlo? En el nivel departamental, el 40%, estamos hablando de espacios de legislación departamental, gobernación. En el nivel local, el 41%, concejalía, alcalde, ¿no? Y en el nivel nacional, el 19%. Entonces, la generación se vuelca al nivel local, fundamentalmente al nivel local y al nivel departamental. A nivel nacional lo ve más lejano, ¿no? Entonces, la fijación es más territorial. El interés es más por lo cercano, por la comunidad, por el entorno, y lo nacional está en tercer lugar, ¿no? Otro de los factores también que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? en esta generación. Aquí pusimos absolutamente, la encuesta no tiene ningún maquillaje, ningún recorte, y aquí le pusimos lo que salió, ¿no? Simpatiza con un partido político, ninguno al 82%. Es decir, el 82% no simpatiza con nadie, ¿no? Y de los que simpatizan, demócrata 11%, movimiento ciudadano 6%, ADN. Hay jóvenes adheridos todavía. Bueno, en parte. Lo que pasa, aquí acudo a esto para el que sean jóvenes no quiere decir que sean progresistas todos, ¿no? O sea, por definición, la edad no determina la ideología. No determina eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Hay jóvenes que son conservadores, hay jóvenes que son muy conservadores, ¿no? Que reproducen ideológicamente el status quo, y eso pasa en todo el mundo, y es natural, no hay por qué enojarse ni entristecerse, simplemente es una realidad sociológica y política. Entonces, aquí le preguntamos, fuimos un poquito más allá, ¿milita en un partido político? El 97% no milita en ningún partido, y milita solo el 3%. Y aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Hay más militancia orgánica en el MAS que en el otro partido, ¿no? En cambio, aquí hay más simpatizantes y hay menos simpatizantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos hablar, digamos, de que son mínimas las diferencias, pero de todas maneras no hay que pasar a desapercibido, ¿no? Esto es lo que llama la atención. Ahora, tampoco, si haríamos una encuesta con de mayores, tampoco tendríamos grandes cambios, pero sí, otros estudios que hemos hecho, la militancia está alrededor más o menos de un 8 a 10% de las personas mayores, ¿no? Y en el caso de los jóvenes estamos hablando de un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos pertenencia a la estructura orgánica, hay menos jóvenes carnetizados, ¿no? que mayores. Bueno, esta es una clásica de las investigaciones y es una clásica en los puestos también, ¿no? Pero el valor de honestidad sale con mucha fuerza, ¿sí? ¿Qué líder? Más o menos, ¿no? el joven. Y sale el 42%, es decir, el valor de la honestidad es prácticamente una notoria diferencia. La responsabilidad, la capacidad, bueno, es responsabilidad, respetuoso, humilde, pero yo creo que en esto se encuentra el líder ideal. La honestidad es un valor fundamental en la consideración de estas personas, ¿no? Seguir con la... ¿Cuál creen que son los principales problemas de la ciudad? Aquí póngale atención. Esta fue una pregunta cerrada, perdón, abierta, estoy confundiendo. ¿Sí? Y ahí por eso la diversidad.
¿Ya? Delincuencia e inseguridad 45%, contaminación por basura 18%, corrupción 11%, vehículos, droga, salud pública, pobreza y desempleo, violencia, la educación, la economía, etc. Entonces, aquí está la gran mayoría. Cuando se le plantea la pregunta abierta, el joven identifica temas de inseguridad y delincuencia. Contaminación de basura, prácticamente tema ambiental, ¿no? Lo podemos relacionar, y corrupción. La siguiente pregunta fue cerrada. Nosotros pusimos las opciones, ¿no? Y este fue el resultado, ¿no? ¿A cuáles de los siguientes temas cree que las autoridades le deberían dar más importancia? Y se le puso esta opción. El medio ambiente 40%, la seguridad 23% y el empleo 17% y la corrupción 8%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el tema nuevo, ¿no? Es un tema prácticamente relevante, dominante en el nuevo modelo mental, ¿no? Y este de aquí, miren ustedes, ¿no? Proteger a los animales, o sea, el derecho, el animalismo que ya ha desarrollado gran parte de Europa, ¿no? En Europa hay partidos animalistas, ¿no? Prácticamente los países nórdicos no tienen diputados animalistas, y creo que aquí se ha instalado el animalismo en jóvenes y hay un activismo que se lo ve en los medios, ¿no? Derechos LGBT, derechos reproductivos, cuidar los árboles de la ciudad. A esto yo le llamo una nueva matriz ideológica. Esta es la nueva matriz. Aquí no hay dominancia de los temas tradicionales, salud, educación, etc., transporte público. Estamos hablando de, miren ustedes, ¿no? Son temas nuevos. Los temas clásicos, empleo, corrupción y seguridad. Pero los otros temas, sí, son temas nuevos, que se van instalando, que se han instalado en la generación joven y que tendrían que tener atención, mayor atención desde el Estado. No son, diríamos, los temas de esta nueva matriz ideológica que poco a poco va a ir ganando más adeptos y se va posicionando mejor. Es lo más probable, ¿no? Antes ver un perrito en un canal era lo más normal del mundo, digamos. Ahora ver un perrito en un canal, toda la gente se lanza a rescatarlo, ¿no? O sea, aunque haya un individuo que esté saber nadar ahí a unos 20 metros, bueno, yo creo que el quiltro puede ser que tenga el favor primero que el otro, pero eso es muy importante, digamos, como un ejemplo extremo, ¿no? ¿A quién valora más, ¿no? O sea, ¿a qué nivel del Estado se le da mayor valor, lo valora mejor? Y lo está haciendo a lo territorial, ¿no? Es decir, el origen del Estado es este, ¿no? O sea, si no hubieran habido ciudades, no hubiera habido Estado. Si no hubieran habido educación, planes, también no hubiera habido municipios. O sea, el municipio es el núcleo básico del Estado. El municipio en todo el mundo es el que conforma el territorio del Estado. Por lo tanto, hay una evaluación muy importante del local, la gobernación 22% y el gobierno central 21%. Este es un factor a ser tomado en cuenta, ¿no? Que es una constante con lo anterior, ¿no? Cuando nos preguntamos quién hace mejor su trabajo, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta esto que creo yo va a ser una afirmación, ¿no? Y esto sucede en todas partes, no es un caso solo de Bolivia, es la emergencia de los territorios, del gobierno territorial, es una tendencia universal, ¿no? Aquí están las preferencias, miren ustedes, ¿no? Si bien hay una valoración por el trabajo institucional de la alcaldía, el liderazgo como persona, porque la pregunta fue muy simple: ¿qué líder nacional o local te cae bien? No le dijimos, ha votado por él o lo apoyar, ¿no? ¿Te cae bien? El gobernador tiene un nivel importante, ¿no? El alcalde mucho menos y el presidente mucho menos, ¿no? Entonces, esto yo creo que revela también cercanía, revela también algo que
debe hacer feliz aquí a muchos, a la sala, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante, sale todas las investigaciones, el liderazgo del gobernador es muy arraigado, está estudiado, creo que aquí en el grupo generacional se lo refleja, ¿no? Yo creo también que en gran medida ayuda a esta percepción al lenguaje que ha estado utilizando el gobernador en los últimos meses, ¿no? El tema de la juventud, los derechos de los jóvenes, la protección, etc. Probablemente eso también ayuda. Queríamos ver la valoración de las instituciones, ¿no? Una calificación, y esto de aquí es lo que llama la atención, ¿no? Los tribunales de justicia son los peores calificados en una escala de 1 a 100. La justicia es vista como la peor institución, entonces está claro que aquí hay un trabajo que hacer. Bueno, esto es constante, esto es una constante, esto no es solo de grupo generacional, es en general. Y esto también, estos datos son constantes en otras investigaciones, ¿no? La sociedad tiene muy buena valoración de los medios de comunicación y de la Iglesia Católica, es decir, de la jerarquía de la Iglesia Católica. Eso es una constante en los trabajos que se han hecho en otros campos, ¿no? Pero esto de acá básicamente llama la atención. La gobernación tiene una valoración mayor que la alcaldía como desempeño, pese a que antes había otra valoración, ¿no? Este dato es revelador también. No hay una participación orgánica en las organizaciones tradicionales del pueblo. Se les preguntó, ¿participa en alguna actividad de organización de tu barrio? El 5%, ¿qué quiere decir? Que hay más participación en organizaciones sociales de barrio que en partidos políticos, ¿no? Porque los partidos eran 3%. Entonces, el 95% sí no tiene ninguna participación, ¿no? De ese 5%, ¿qué actividad o organización? Junta vecinal, ¿no? La mayoría es junta vecinal, capacitación, deporte, pero esto revela que los jóvenes están involucrados, poco porcentaje, en la dirigencia del barrio. No es parte, ya no le estamos preguntando de su territorio donde vive, le estamos preguntando si es parte de un grupo, de una asociación, de una organización juvenil, y en la gran mayoría no lo es, ¿no? Y los que lo son muy poco, ¿no? ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? Aquí lo revelo lo que casi es obvio, ustedes lo saben, ¿no? De aquí, bueno, hay mucha actividad deportiva, pero esta columna nos muestra que el 37% está en el internet, o sea, en su tiempo libre, y voluntariado, ¿no? Yo creo que estos dos temas nos llaman la atención. Esto era casi obvio, pero este es un tema que hay que valorarlo mucho, ¿no? Los jóvenes, particularmente cuando se hicieron las entrevistas, muchas organizaciones tienen actividades de voluntariado, es decir, expresan, ¿no?, su voluntad, su aporte en actividades de voluntariado. Esas campañas para vivienda, para salud, etcétera, son parte de las acciones de los milenios, ¿no? Entonces, estamos hablando que estas dos columnas nos hacen inferir en gran medida cuál es la novedad de los hallazgos, ¿no? Quisimos ver quiénes son, entre hombres y mujeres, si hay diferencias, ¿no? Aquí está clara la diferencia, ¿no? Los hombres hacen más deporte que las mujeres, y las mujeres navegan más en internet que los hombres, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las mujeres hacen más actividad con el celular, con la computadora, esa es la novedad, ¿no? Y las actividades académicas, miren ustedes, ¿no? Las mujeres tienen casi el doble de dedicación al estudio que los varones. Entonces el voluntariado es más del doble de las mujeres con respecto a los hombres. ¿Qué podemos inferir en resumen de esto? Las mujeres navegan más en internet, participan más en actividades de voluntariado y realizan más actividades académicas, ¿no? Entonces estamos, y las actividades artísticas están en gran medida
en los hombres con relación a las mujeres. Esto es importante ver también porque hay diferencias en esto, particularmente estas tres actividades. Contar mucho. Esta pregunta también nos revela todavía la gran desigualdad que hay entre hombres y mujeres en esta generación, ¿no? En cuanto a la dedicación a la casa, las labores de la casa. Aquí esto no nos revela mucho, lo que nos va a revelar es el siguiente gráfico donde cruzamos, ¿no? Los sexos. Pero miren ustedes la gran diferencia, ¿no? Es decir, le preguntamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedican a las tareas del hogar? Los hombres, esto de aquí, el rojo es de 3 a 4 horas al día, ¿no? Entonces, esto es de 1 a 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que el 71% de los varones, más o menos una hora al día, pero el 31% de las mujeres está entre 3 y 4 horas, es el doble, diríamos 3 veces más que los varones, ¿no? Entonces, aquí está la gran desigualdad entre hombres y mujeres, pero con esto se agiliza más, 5 a 6 horas. Si nosotros sumamos esto con esto, estamos hablando de un 43%, ¿no ven? Y este de aquí, miren ustedes, 7 a 8 horas. 43 más 5, ¿no ven? Miren ustedes, 6, 11, 24, 55. El 55% de las mujeres le dedican entre 3 a 8 horas. Así, eso es muy serio, una diferencia importantísima entre los hombres y las mujeres. ¿Sí? Otro es una información, es un insumo importante para poder trabajar también en esta materia, ¿no? La religión, aquí lo revelador es que es más bajo, o sea, que en las personas mayores. Generalmente, cuando le hacemos esta pregunta a las personas en general, sale casi un 80%, ¿no? Casi un 80% de la sociedad cristiana católica. Y en este caso, los jóvenes sale un 68%, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que hay menor apego a la religión católica en los jóvenes, ¿no? En los milenios, que las personas mayores. De todas maneras, hay que analizar bien esto ya en profundidad, cuál es la razón, ¿no? Y aquí le preguntamos a los que tenían, digamos, a los que fueron cuestionados en la primera parte, preguntaron con qué frecuencia van a la iglesia o al culto, en general a todos, ¿no? Y aquí sobresale, miren esto, si bien son católicos, pero nunca van, ¿no? Aquí debe haber mucho de eso, ¿no? O sea, soy católico, me bautizan, me confirman, doy la primera comunión, pero nunca voy a misa, ¿no? ¿Sí? 36% casi no va. Y sin duda no deja de ser un gran porcentaje, ¿no? Si ir todos los domingos al culto, perdón, todos los domingos a la misa o todos los sábados al culto es algo, ¿no? Una sociedad, todavía nuestra sociedad está muy apegada a la religiosidad si comparamos con otros países, ¿no? Y aquí la antítesis de la anterior pregunta, ¿no? Lo hacemos también en otras investigaciones, pero aquí el carnaval no es una fiesta donde participe todo el mundo, ¿no? Tampoco vamos a tener eso seguramente en una ciudad. Es siempre un grupo social determinado o son varios, ¿no? Segmentos sociales, pero no es la mayoría. Queríamos medir básicamente esto. Lo siguiente, igual, en la misma línea, solo el 12% tiene comparsa de este segmento y el 88% no tiene, ¿no? Probablemente este grupo generacional sea menos comparsero que el anterior, ¿no? En los otros estudios que hemos hecho, esto de aquí llega casi al 15, ¿no? 15, 18%, pero aquí es más reducido, es decir, tiene menos interés en ser parte orgánica del carnaval, ¿no? Como tiene también menor el interés en ser parte orgánica de la organización.
no tiene fraternidad. Bueno, eso es igual una constante como el carnaval, ¿no? Y aquí le planteamos la pregunta que nos revela algo interesante. ¿Con qué pueblo indígena te autoidentificas? ¿No? Ninguno, el 53%, la mayoría, ¿no? Chiquitano el 19%, guaraní el 12%, quechua el 10%, aymara el 5%, ¿no? Isoseño, chaco, omeño. Cuando hacemos esta investigación con todos los grupos etarios, lo que nos revela es que el primer grupo indígena de Santa Cruz, que vive en Santa Cruz, es el quechua. El segundo es el aymara y el tercero es el chiquitano. Eso nos revela cuando hacemos otros estudios con todo. ¿Qué nos hace inferir esto? Eso nos hace inferir que quienes son hijos, esta generación ya no se autoidentifica como quechua ni aymara. ¿Sí? Ya se identifica como un mestizo. En cambio, el chiquitano mantiene su identidad. O sea, el guaraní igual. O sea, la autoidentificación con los pueblos indígenas originarios de esta región se mantiene cuando se plantea esta pregunta a los milenios. Pero cuando se le plantea la pregunta a los descendientes de quechua y aymara, ya ellos no reconocen, o sea, no se autoidentifican con el quechua o el aymara. Esta es una variante muy importante a tomar en cuenta. Y progresivamente, probablemente esto en la segunda generación quizá desaparezca. Y como estamos aquí, probablemente esto se mantenga, ¿no? Ese es un factor a ser también tomado en cuenta. ¿Cuál crees que es el evento que mejor representa a lo que es Santa Cruz? Una pregunta abierta, ¿no? La FECPO Cruz el 43%, el Carnaval el 36%. Entonces es una pregunta, como digo, una respuesta a pregunta abierta, ¿no? Entonces, esto sale igual, es una constante en las investigaciones que hemos hecho, ¿no? Toda la gente identifica a la feria como el evento que mejor representa y le sigue al carnaval. Y el aniversario del 24 de septiembre se refiere a eso. Esto es un detalle muy importante, ¿no? Por eso muchos eventos que hacen en la feria, ¿no? El presidente, el vicepresidente viene a la feria trabajando, hacen una relación, porque por la importancia que tiene, ¿no? En el imaginario de la gente. Antes no venían a la feria, no, ya vienen los últimos años. Entonces eso revela que han descubierto que este es un factor muy importante, ¿no? En el campo de la política. Bueno, esto es revelador. Ustedes en su vida diaria es normal, lo hacen de la manera más natural. El 80% se comunica con WhatsApp, mediante WhatsApp. ¿Es o no es cierto? ¿Ah? El celular es mínimo. Bueno, el celular estamos hablando de la llamada, ¿no? Porque el WhatsApp está en el celular, ¿no? Entonces, el email, teléfono fijo, etc. Pero esto es prácticamente el nuevo modelo de comunicación, ¿no? Todos estamos conectados con el celular. ¿Qué medio utilizas para informarte? Aquí está, 46%. La novedad de esto, les digo francamente, es esto de aquí, esto. Yo pensaba que había disminuido, ¿no? La importancia de la televisión en los milenios, pero no, ¿no? En otras investigaciones es 60% de la gente, ¿no? 60-70%. Pero aquí, el que sea casi igual, no deja de ser no deja de ser revelador. Sí, la televisión sigue siendo un medio que atrae la atención, digamos, de los jóvenes para informarse, ¿no? Eso es muy importante. Y la radio para informarse, como para la música puede ser que sea mucho más, pero para informarse es el 1%. Y los periódicos, el 6%, hablando del periódico El Expreso, ¿no? El Facebook dice el 46%, entonces hay que tomarlo en cuenta como lo más importante. ¿Qué información?
información del Facebook es la más importante para vos. O sea, todo y nada. Si entran a navegar y buscan todo, o sea, todo lo que pillen, ¿no? ¿Es así o no es así? Sí. Entonces, no hay un foco determinado, es decir, buscan en el abanico todo, ¿no? ¿Lo ves? O sea, desde vida a los artistas, de deporte, de noticias, de otro mundo, etc. Y es maravilloso, ¿no? Esto de aquí interesa mucho porque miren ustedes, ¿no? O sea, 11% sobre la ciencia, estamos en buen camino. Esto está en la constante de la torta de lo que estudian, ¿no? Las carreras técnicas, las carreras más relacionadas con la ingeniería, etc. Deporte, la política y la economía, 5%, ¿no? ¿Para qué utilizas el chat? Miren este detalle, ¿no? Es decir, yo creo que no cabe la menor duda que esto es lo que mantiene relacionada, interactuando, digamos, conectada a la gente, ¿no? Trabajo 28 y estudio 22. Llama mucho la atención, es una realidad, ustedes también en la universidad se distribuyen, incluso los copies, probablemente se los pasen en WhatsApp, ¿no? Pero yo creo que los trabajos de la universidad, de los colegios, todo lo comparten en el chat. O sea, bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Este es el detalle que está en la línea de la anterior torta, ¿no? O sea, ¿con qué frecuencia mira TV? Cada día, el 65% cada día, ¿no? De vez en cuando, nunca. Pero este detalle, por ejemplo, nos conduce a preguntar ¿cuáles son tus programas favoritos? ¿No? O sea, en la televisión. Esta no se la vamos a mostrar a los mismos canales, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí nos dice que el 58 ve noticias, ¿no? Hay que creerle, ¿no? Entonces, aquí está, calle 7, esto no es noticia, basurilla, digamos, ¿no? Basurilla, aquí, novela, miren ustedes, ¿no? Aquí hay 16%. ¿Cuál es el otro programa ¿no me llamo? No, hay otro, ¿cómo se llama? La Batidora, y hay otro, ¿cómo se llama? Entonces, miren ustedes, ¿no? Si sumamos esto más esto, aquí hay 16, ¿no? Yo me llamo 20. Son 25%, un 25% está con programas livianos, digamos. Bueno, aquí tampoco hay gran cosa, ¿no? Porque los noticieros de la televisión nos muestran no necesariamente cosas muy importantes, ¿no? ¿Cuál es más útil para mantenerse informado? Más útil, le preguntamos la utilidad para mantenerse informado, 53% las redes sociales, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Las redes sociales mandan en la generación, ¿no? Esa es la fuente principal para informarse. Está clarísimo, no hay nada que discutir. La novedad es que la televisión sigue vigente, ¿no? La novedad es que la televisión sigue vigente y hoy se mantiene. Todos los grupos están. Entonces, hay que ir aquí más en fondo, ¿no? Con grupos, hay que debatir cuál es la razón. Yo creo que también tiene que ver con los tipos de programas, ¿no? Que han variado, que son transnacionales, que trabajan con mucha investigación científica, ¿no? O sea, estos programas que hay en la televisión no son improvisados, ¿no? Son estudiados, son preparados. Las novelas brasileñas, las venezolanas, las colombianas, hay unas que están muy de moda, ¿no? ¿Cuáles son las colombianas que están de moda que muchos de ustedes deben ver? Esta de narcotráfico, por ejemplo. O sea, yo estuve en otro departamento hace un tiempo, y chicos y chicas de 15 años, es decir, vienen, miran esas novelas, ¿no? Les gustan las novelas estas de, ¿cómo se llama? El Señor del Cielo. ¿En qué medio de transporta todos los días? Micro, 85%, ¿no? Por eso los mujeres hacen lo que quieren, ¿no? Tienen mucho poder.
O sea, la gente, cuando hacemos esta pregunta a todos, es más o menos 83%, ¿no? Los jóvenes utilizan los 7.600 micros que hay en Santa Cruz, digamos, de una manera mucho más, ¿no? Auto propio el 12%, bicicleta el 1%, moto 2%, taxi poquísimo. La siguiente pregunta, fíjense ustedes, ¿cómo la hicimos? Si te dieran a elegir entre transportarte en vehículo motorizado o bicicleta y hubieran condiciones para ello, ¿cuál elegirían? Miren, sube del 1% al 19%. ¿Qué quiere decir? Que los millennials están dispuestos a transportarse en bicicleta siempre y cuando no haya condiciones. Entonces, esto es una base para una política pública, está clarísimo. No es como decirle a la alcaldía o a la gobernación hagan ciclovía. ¿Para qué? Para que bajemos el caos de transporte o la contaminación urbana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos está diciendo este gráfico. Y finalmente les cierro con un gráfico que quiero hacer. El gran desafío de los millennials, yo creo que nuestra generación probablemente sumaba lo que ustedes creen, ¿no? Hablemos de que la generación anterior hacía esto, ¿no? Los millennials probablemente estén llegando con esta forma, pero desde mi percepción el gran desafío es esto, ¿no? Ese es el gran desafío de ustedes, ¿no? Salir de la caja tradicional, o sea, no seguir la tradición. ¿Cuánto es 5 más 5? ¿Cuánto es 3 más 2 más 5? Es 10. Pero el desafío de esta generación para dar el salto hacia el desarrollo, esto es infinito. Se puede llegar a 10 de manera infinita, con millones de números. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que hay que innovar. Ese es el mensaje. Si ustedes, si los jóvenes siguen el razonamiento tradicional, más allá del quiebre que haya podido tener, por ejemplo, en esta parte, vamos a llegar probablemente al mismo lugar. Aquí el tema es qué preguntas nos hacemos, no qué respuesta buscamos. De eso depende el desarrollo de aquí al futuro. Y eso tiene que instalarse en el modelo mental de los millennials. No tiene que ser una continuidad de la tradición. Tiene que cambiar, tienen que saber preguntar. Ahí está la clave de la innovación. O sea, ¿qué pregunta yo me planteo? ¿Qué quiero hacer? No, yo quiero llegar a 2030 y quiero menos contaminación, sino ¿cómo lo voy a hacer? Ese es el desafío. El desafío para los millennials, el desafío para toda la sociedad y para quienes administran el Estado. Cierro finalmente diciendo que, como empecé, no es un tema estrictamente generacional, es un tema de nuevo sistema, es un salto tecnológico, estamos transitando hacia un nuevo sistema de vida. No nos vamos a parar acá, pero nosotros lo miramos, el aparatito, y decimos, bueno, va a ser más chiquitito, va a tener más cámara. No, el cambio va a ser mucho más intenso, ¿no? El auto autónomo va a llegar en 10 años probablemente, bueno, la identificación mediante la retina, si ya no vamos a usar tarjetas de crédito, vamos a ir a comprar y una maquinita nos va a mirar a la cara y nos va a mandar el cheque o la factura a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, los cambios que vienen son tan importantes como los que se han dado hasta ahora. Entonces, ahí, por eso, esa es la fórmula, ¿no? Tratar de que estos cambios sean asimilados, pero también incidan en los cambios de la gestión del Estado, de la gestión del bienestar, del desarrollo. La ingeniería mecánica, la tecnología digital ha cambiado espectacularmente, ¿no? Hacen
100 años no podíamos imaginar el auto que tenemos ahora, ¿no? El auto llegó aquí a Santa Cruz. ¿Cuándo, Alfonso? En 1919. ¿No? Entonces, miren ustedes lo que tenemos, ¿no? Entonces, lo que va a llegar de aquí a 10 o 20 años tenemos que saberlo asimilar. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el punto aquí? La ciencia mecánica han cambiado muchísimo, la tecnología digital, pero la ciencia política no. Sigue vigente todavía pensamientos del siglo XVIII, ¿no? En el campo de la sociología, en el campo de la política. Hay gente que todavía tiene en su cabeza las teorías de Lenin. Hace poco tiempo se festejó el centenario de la Revolución Rusa. Está bien, como un recuerdo, digamos, ¿no? Pero tenemos que asimilar que el mundo, que la humanidad está cambiando y tienen que cambiar las ideas. Porque las ideas vienen de la realidad, tienen que venir de la realidad para ser transformadas. Porque si las ideas vienen de la herencia, si reproducimos ideas antiguas de hace 200 años, vamos a seguir donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo. ¿De dónde vienen las ideas? Tienen que venir de la realidad y tienen que ser procesadas en la cabeza. Entonces, nuestro desafío es que la ciencia política, es que la política cambie al menos con alguna velocidad. Hay que animarse a innovar en la gestión pública. No puede ser que sigamos con los mismos trámites para sacar personería de tal, para sacar título agrario hay que hacer un trámite de 6 años, para definir qué vamos a hacer en una provincia hay que hacer tal cosa. Ahí estamos muy atrasados. Nuestro modelo de Estado tiene 300 años. Las teorías vigentes todavía están con la misma edad. Sí. Sigamos con ello, pero tratemos de interpretar que estos son un tiempo nuevo, que esta sociedad no es la misma de hace 20 años, no hace 200 años. ¿No? Ese es nuestro desafío, estimados. Entonces, yo con esto me detengo y les ofrezco la palabra un rato para que podamos conversar y intercambiar. Muchas gracias. Tenemos media horita, ¿no? Porque lo hemos alquilado 9:30, así que adelante, si quieren consultar, comentar, por favor. Gracias, doctor. Tenemos una duda. Si, digamos, pareciera ser que la clave de las próximas elecciones está en conquistar el voto millennial, porque un porcentaje muy alto del padrón electoral entra en esta categoría. ¿Por qué cree usted que en las elecciones pasadas a gente relativamente joven que postuló no le fue bien? ¿No supo seducir a este electorado o la tendencia hace 5 años era diferente? A ver, yo vuelvo a lo que les dije. El factor generacional no define mecánicamente si vos te vas a alinear con uno u otro grupo. Digamos, si yo tengo un candidato a presidente joven y yo soy joven, no es que mecánicamente vaya a votar por ese joven. La idea es la que determina, la propuesta, el mensaje. Esos jóvenes no supieron interpretar el interés de otros, o sea, esos jóvenes candidatos. Por lo tanto, ¿quién interpretó? Un tipo de 55 o 60 años. En esto, en política, lo que determina es la idea, es el poder de construir un mensaje y convencer. Entonces, no porque sean jóvenes los candidatos, todos los jóvenes van a votar por él. Yo creo que ahí, por ejemplo, es lo que falta trabajar, ¿no? Y falta que esta nueva generación pueda tener mensajeros o pueda tener también oferta de propuesta política. Es por eso que en términos electorales tenemos nosotros hace 12 años una secuencia, y eso que en Santa Cruz hay una mayoría de 30 años, o sea, la gente de Santa Cruz, el 60% tiene menos de 30 años. ¿Y quién ganó las últimas elecciones? No ganó un joven, no, ganó un presidente que es ahora y tiene casi 60 años. ¿Por qué ganó? Porque convenció, probablemente, no vamos a entrar al debate ahora, pero de alguna manera creo que ese es un tema a considerar. No porque sea joven va a ser
beneficiados con el voto de todos los jóvenes. A mí me parece que es un poquito más el trabajo que hace falta en cuanto. Adelante. Y después, Cristian. Podría ser que la interpretación, por ejemplo, de la participación de los millennials en las redes sociales está mandando el mensaje de que, como decía usted, la propuesta de los partidos políticos es obsoleta y por eso el sentimiento de comunidad es bien fuerte, porque una de las ideas, por ejemplo, de no participación activa en partidos políticos tiene que ver con las propuestas. Y otra de las cosas es, por ejemplo, para ejemplificar nomás, hasta ahora tenemos ideas como la lucha de clases y en este tiempo ya nosotros estamos hablando de un pacto de clases, una sola idea que es completamente obsoleta y que el mensaje de los millennials es completamente diferente. Pacto de clases, pacto de estructuras sociales, ya no el viejo dilema de la lucha de clases. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay nueva propuesta, nueva demanda social, ¿no? A ver, vamos a escuchar las preguntas y comentarios de unas dos personas más para hacerla. Cristian, después aquí atrás, después aquí y después. Y con eso creo que... Adelante. Hay un dato que me parecía tremendamente preocupante, que precisamente es el 85% de jóvenes que no están aportando a las AFPs, no al sistema de pensión. El peligro en el futuro es precisamente el caso argentino, ¿no? Que ante una generación que no hizo los aportes a las AFPs, el Estado, en una solución aparente de los gobernantes, empezaron a emitir papel moneda debido a la crisis fiscal que están viviendo hoy en día, que es casi insalvable. El detalle, esta era mi pregunta. El error generacional en Argentina fue creer en un marco ideológico que, a mi parecer, se sustenta en mentiras. O sea, en hechos evidentemente comprobados que no funcionan. Emitir papel moneda genera inflación, por ejemplo. Y últimamente se ha estado metiendo en boga en el análisis político la cuestión de la posverdad, una forma de justificar la mentira, básicamente, o el exceso de relatividad. Acá en el estudio no sé si hayan tratado, fuera de la confianza en las organizaciones, el ideario o la confianza que puedan tener en referentes o en ideas que estén sustentadas en hechos objetivamente demostrados. Gracias. Por acá había una persona. Adelante. Sí, quería primero felicitar por el trabajo y quería hacer un comentario. Yo vengo de otra charla de un boliviano que radica en México y él es un académico, ¿no?, que ha sido reclutado por el sistema educativo mexicano y él está trabajando en un proyecto de unos anteojos para ciegos, que obviamente tendría un gran impacto social. Entonces, pero cuando él muestra su trabajo cotidiano, se ve ahí al caballero que es muy mayor, de mi edad o más, con muchos jóvenes, como decimos acá vulgarmente, pelados, pero que son pelados que ya tienen maestría y están haciendo ya un doctorado. Estamos hablando de muchachos de 22 años, por lo que se ve en las imágenes. Entonces yo creo que eso es lo que está faltando en la política, ¿no?, en nuestro país particularmente, que si somos capaces de tener un puente entre generaciones para trabajar conjuntamente en soluciones educativas, académicas, científicas, entonces no se ve lo mismo en el campo de la política, ¿no?, que parece que los mayores tenemos ahí esa dificultad para ceder el espacio a los jóvenes, ¿no? Y muchachos de 20 años que tienen la película clara, pero
como es menor, entonces, que espere, ¿no?, a hacer sesentón para ocuparme. Vamos a cerrar con unas 2 personas más. Aquí el compañero de aquí. Se quedaba fuerte. Ya, buenas noches a todos. Principalmente vengo de la red UES y desde el CIES. La verdad me asombró demasiado sobre un punto que lastimosamente ha sido muy vulnerable para la población LGBT, sobre las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero, con la ley 807 que plantea una ley de carnetización y no una ley de salud para la población trans. Creo que ahora la población trans joven necesita un derecho a la salud, porque vemos que chicas trans o travestis o transformistas se evocan a un trabajo sexual, ¿entienden? Entonces ellos cuentan parte de... Hablamos de una dogma heteronormativa porque sabemos que Santa Cruz está heteronormada, ¿ya? El hecho de que yo sea gay, pero el papá me inculca a tener novia. Y también hablar sobre religión, siento yo, respetándonos las dogmáticas cristianas, religiosas o católicas, invaden mucho en población LGBT, como cuando nosotros somos vulnerables, ¿no? Y la verdad, igual me llamó la atención hablar sobre derechos reproductivos de la mujer, porque igual el machismo, sin duda, en los colegios, en el micro, siento que está a full. Y creo que nosotros, yo como persona homosexual, marica, como me llame la población, siento que voy a ser transgresor de mis derechos, ¿ya? Para ya estar en política o tal vez para estar en un campo público, social, para que me visibilice yo como persona y no represente a nadie. Porque en sí yo no represento a nadie, yo me represento a mí mismo como cruceño o como cruceña, como ustedes me tomen, ¿ya? Entonces, siento que ahora nuestros derechos como jóvenes, yo creo que en mi cuerpo no hay democracia si un Estado me obliga a un servicio militar, ¿ya? Porque yo creo que mi decisión es mi cuerpo y un servicio militar no me hace ni más ni menos. Entonces yo inculco esto en la juventud que sí, obviamente si me exigen o es obligatorio un servicio militar, no hay democracia en mi cuerpo. Y también otro punto que quiero tomar es sobre la juventud. ¿Por qué cuando hablamos de jóvenes hay más presencia de personas de tercera edad? O sea, ¿porque vemos el autocentrismo o por qué? Entonces, ver estas opiniones, porque vemos que muchas veces nuestra decisión está evocada a terceras personas, a que mi papá, que mi mamá, o al cura, o al sacerdote, o al pastor decida por mi cuerpo, decida por mi política, decida por todo. Entonces siento que es muy importante que el activismo, o ya sea la importancia de la juventud, tiene que partir de la autonomía, ¿ya? Y que terceras personas no decidan por mi cuerpo, porque vemos que ahora ya, justamente haciendo un análisis, siento que ya la mayoría de la población joven ya tiene un punto crítico, pero aún con miedos, porque vemos que la política aún es corrupta para muchos. Entonces, ver y analizar estos paradigmas como población LGBT, o como hombre, o como mujer, o como transgresor, o como ustedes lo tomen. Y felicitar, la verdad, porque me asombró mucho que derechos LGBT esté en Bolivia, esté en Santa Cruz, porque vemos que un gay afeminado caminando por la calle es agredido por el machismo heteronormado de que le dicen caminar como hombre, caminar como macho. Entonces cambiar estas ideas, porque siento que hasta el mismo gobierno, la verdad recién tuve una oportunidad de estar junto a la Casa del Gobierno para hablar sobre aborto, sobre interrupción legal del embarazo. Vemos que hay una plataforma X en la cual genera este repudio hacia los derechos LGBT, a que dicen una familia natural, pero a mí me huele a doble moral. Solo eso y muchas gracias. Gracias. Yo por la importancia del tema que has tocado, volví a este gráfico, y esto es, sin ninguna duda, para mí es muy revelador, ¿no? Lo has dicho vos, en una sociedad donde hay mucha fuerza de la religiosidad, que el 2% de esta generación, de los millennials, le diga a las autoridades, este es uno de los problemas más importantes que deben ser atendidos. A mí me parece
una revelación muy positiva, ¿no? Entonces, estamos ante una información, y si complementamos esto, cuando le preguntamos a los jóvenes, ¿qué hace tu organización? En uno de los gráficos está un poco más atrás, igual, ¿no? Dice que el 25% de esas organizaciones se dedican al mismo campo. Quiere decir que esta sociedad está madurando, esta sociedad está abriendo la mente, está cambiando, ¿no? Así como hay temas que son nuevos, estos son temas que son parte ya de esa nueva matriz ideológica que creo es muy importante mantenerlo, ¿no? Adelante, por favor. Buenas noches. Vine a su exposición porque leí el anuncio del diario de Verano ayer y me lo he guardado y lo he subrayado y felicidades. Me quedo con algunas variables desde el punto de vista científico. No es lo mismo preguntar con qué líder simpatizas que preguntar, no lo estoy criticando, qué líder te representa. Es una cosa completamente distinta y diferente. Me llamó mucho la atención los resultados de que existe una generación que no se siente identificada ni con el Estado, si no me equivoco, ni con el sistema político democrático. Y también me llamó la atención de que la mayoría quieren ser sus propios jefes, de que la mayoría no está en comparsas ni está en fraternidades, y con esto termino, de que la mayoría abraza la fe judeo-cristiana hispana. Yo creo que esta investigación no debe ser para ofrecerle en esta elección a estos jóvenes un plan de gobierno en la que se tengan que salvar los perritos. A mí me parece que eso va a ser un grave error, lo van a aplazar. ¿Cuánto sobre estos datos nosotros cambiamos? Y a mí me parece que estos datos no son para reconducirlos a ellos, por lo que ellos creen que quieren, sino qué es lo que nosotros vamos a hacer por ellos, hacia adelante. Y hubo un comentario interesante por aquí de un señor que creo que se fue. ¿Por qué los jóvenes no recibieron la simpatía electoral en la anterior elección? Porque no se trata de poner formas, y usted lo dijo perfectamente, es una cuestión de filosofía, de ideas. ¿Cómo yo descodifico los códigos de estos hombres? Su simbología, además su lenguaje, porque es un lenguaje artificial construido por ellos. Y es por eso que yo he venido, y recalco, lo felicito, me agrada mucho. Me encantaría que en el futuro pueda usted ajustar su tesis sobre el punto absolutamente político que me parece que es trascendental. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Loba. Gracias. Agradecer a la Fundación IDEA porque con el Consejo Departamental de Juventud, ahí están los presidentes, trabajamos en el primer plan departamental de juventud con más de 50 organizaciones juveniles, entonces realmente el aporte de IDEA Internacional Santa Cruz es muy amplio. Yo tuve la oportunidad de ser entrevistado por Naila, que fue la que ejecutó este programa. Destacar algo, dos puntos. Se habló mucho de honestidad y transparencia, que es lo que ven los jóvenes líderes, si no me equivoco, los valores. Hoy en día, a nivel internacional, estos dos puntos son encontrados en lo que se llama el gobierno abierto. Lo que queremos los jóvenes ahora es mayor acceso con las tecnologías, gracias a las tecnologías, a lo que se está haciendo. Yo quiero saber desde mi celular, ya no quiero ir a una oficina, ya no quiero ir a un edificio, ya no quiero preguntarle inclusive a un funcionario, quiero saber desde mi celular qué es lo que se está haciendo. En otros países, viniendo aquí lo que estábamos con otros líderes de Santa Cruz, se valora mucho eso, de que más allá de la propaganda, más allá de la propuesta política, se pueda contar, se pueda hacer ese uso de la tecnología para el acceso a la información. Y creo que es eso lo que los gobiernos, lo que el sistema, inclusive los partidos políticos, no lo han sabido aprovechar, la tecnología. Yo creo que más allá de pasando ambientalismos o otros temas que se habla aquí,
si un movimiento o partido logra trabajar en base a la tecnología, usando la tecnología, no solo las redes sociales para compartir lo que piensan, sino para transmitir información, va a captar el voto milenio. Gracias. Bueno, primeramente muchísimas gracias por esta disertación y a las autoridades por estar aquí presentes. Mi nombre es Mario Montenegro. Bueno, un dato muy importante que acaba de decir Cristian y que lo vivo, y muchos de seguro lo han vivido, es el aporte a AFP, ¿no? Directamente, hace algunos meses atrás se ha dictado una resolución en los bancos que si no tienes aporte a AFP no puedes acceder a un crédito, ¿no? Entonces quiere decir que a una gran cantidad de jóvenes, en su mayoría más del 50%, 80%, no podemos acceder a un crédito, ¿no? Tal vez en algunas cooperativas se omitan, pero en todos los bancos sí hoy en día se puede ir directamente. No tenés aporte a AFP, no tenés crédito, no tenés casa, no tenés auto, ¿no? Entonces, y al margen de las edades que toma esta referencia, estamos hablando de personas hasta más de 30 años, ¿no? Que para una calidad de vida siquiera deberíamos tener un hogar en donde vivir, ¿no? Entonces, y yo creo que al reflejar que no tenemos aporte a AFP, y me incluyo por el emprendedor y tal vez por las pequeñas empresas entre restaurantes, comercios informales y entre otros, que no hay las condiciones, ¿no? No nos dan las condiciones las empresas, y tal vez nosotros tampoco no les damos a nuestros trabajadores porque sabemos todo lo legal que se nos viene. Entonces, en conclusión, tal vez a esto, este dato importante, necesitamos mejorar toda la que es la parte informal del comercio y también concientizar, ¿no?, a las empresas para que nos puedan dar y que podamos dar también el aporte de AFP, que es muy importante. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con un comentario. Como yo tengo micrófono, vamos a cerrar porque estamos a ver, dos certezas. Primero, la primera, no porque sean jóvenes y sean la mayoría de aquí a 10 años van a elegir un joven de presidente. ¿Ya? Eso no es así. Hay jóvenes que son primeros ministros, ahora en Europa están muy de moda. El primer ministro de Canadá tiene 34 años, ¿no? El primer ministro de Dinamarca creo que tiene 32. Sí, hay una ola. Pero no es que esos jóvenes estén planteando cambios radicales, no, están probablemente reproduciendo pensamientos. Y hay presidentes o primeras ministras que son mayores de 80 años probablemente. Entonces, y que los jóvenes han votado por ellos. Esa es una certeza que ustedes tienen que fijarse en su cabeza. Lo que gobierna en política es la idea, no es la generación. ¿Ya? Esa certeza tienen que tenerla clara. Como yo soy joven y pintudo, voy a ser candidato y todos los jóvenes han votado por una vez. Ustedes tienen que construir, articular ideas. Si el tema ambiental es muy relevante para los jóvenes, no quiere decir que quien oferte la mejor idea en medio ambiente va a ganar la elección únicamente. Los problemas estructurales para la generación, ya lo decía vos, es el tema económico, básicamente. El desempleo, la protección social, la vivienda. Esos son los temas que gobiernan la vida de la gente. Y ustedes tienen, si quieren dirigir Santa Cruz, la ciudad, el departamento o el país, tienen que construir propuestas que convenzan. Y tienen que hacerlo con los mayores. Porque hay un estudio de que lo he visto, la gente, ¿qué quiere del gobernante? Quiere experiencia. No solamente quiere que sea joven, ¿no? Entonces, ¿quién tiene experiencia en el manejo del poder? Es la gente que ya ha tenido alguna participación. No quiere a los liderazgos tradicionales, a los partidos tradicionales. Entonces, tomen en cuenta que las sociedades, y nuestra sociedad, la sociedad cruceña, es muy moderada. Yo he hecho una investigación de unos 35 años de elecciones. No va a extremo. La sociedad cruceña no vota para la izquierda y para la derecha, no, vota siempre moderadamente más cerca del centro. La sociedad cochabambina, paceña, orureña, ellos bandean por una sencilla razón.
Porque nuestra matriz económica es productiva. Nosotros tenemos aparato productivo y los empleos están en función del aparato productivo regional, no están en función de la burocracia pública, como está en La Paz, ¿no? O del comercio puro. Esa es una certeza que ustedes no tienen que perder. Segunda certeza es el tema de la innovación. Si no innovan, y ahí hay que tomar la tecnología como una herramienta. La tecnología no es más que un instrumento, es instrumental. No te va a meter al poder la tecnología. Hay que utilizar la tecnología. Por ejemplo, ¿por qué el sector público contrata a través de licitaciones casi secretas? ¿Por qué tenés que mandar tu licitación en un sobre cerrado, el sobre B, el sobre A? ¿Por qué no puede contratar el Estado en una puja abierta? ¿Qué le impide a que el gobierno diga se va a contratar la construcción del puente a través de una puja abierta? Abierta a todo el público, además, transmitida por un canal de internet. Eso es transparencia. ¿Por qué el órgano ejecutivo de la alcaldía, de la gobernación, el ejecutivo, no cuelga en un sitio la ejecución progresiva de una obra pública? Este mes se gastó tanto, se gastó tanto. ¿Por qué no se coloca el valor crudo? No sé quién hablábamos ahora. ¿Cuánto cuesta el valor de metro cuadrado de pavimento? ¿Cuánto cuesta en todo el mundo, no en Santa Cruz? $50. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene esa calle? 50 por 10.000 metros cuadrados, ahí está, 500.000 algo. Ese tiene que ser el valor que la gente conozca y que no nos metan los dedos en la boca y digan, eso costó $2 millones, cuando en realidad su valor real es $500.000. O sea, la tecnología es instrumental y tiene que ser utilizada para eso, para que la sociedad le tenga confianza al Estado. ¿Por qué la sociedad le dice al político que es corrupto? Porque la sociedad desconfía del político, porque el político es el que administra el dinero público. Entonces, ahí está la cadena. El político es corrupto, la política es corrupta, el Estado es corrupto. Y para cambiar eso, tenemos que utilizar la imaginación, hay que innovar con procesos administrativos de contratación, de ejecución, de revisión de cuentas. Si no hacemos eso, vamos a seguir el camino. Por eso yo le puse esta fórmula, ¿no? Estas son preguntas. Si tenemos que llegar al bienestar de la sociedad, preguntándonos, innovando, no haciendo lo mismo. Esto es fácil. Hacer licitación con el sobre A y el sobre B es facilísimo, es nomás seguir, ¿no? Darle precio a una escuela, como nadie me va a reclamar, yo le pongo precio y se lo doy a esta empresa, es igual que fácil. Pero esto es lo difícil. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y finalmente, la última certeza, el partido político no es el único sujeto intermediario entre la sociedad y el poder. Tienen que emerger otro órgano, como está ya ahora, la asociación, ¿cómo se llama? La Asociación Ciudadana. Sí, eso, por ejemplo, le da ventaja a la sociedad para, no requiere un partido formal clásico, ¿no? Puede organizarse en un territorio. Pero esto probablemente no es suficiente. El desafío, y es la lectura ya a todo lo que hemos mostrado, es que esta generación está aspirando, está buscando una democracia de efecto inmediato. Está buscando una democracia más horizontal. No digamos participativa, porque la democracia participativa la inventaron hace 3.500 años, ¿no? Es antiquísima, es más antigua que la democracia representativa. Entonces, no es que es la participativa la que nos va a permitir, no, es una democracia de efecto rápido. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, como instrumento de la sociedad, le tiene que dar respuestas rápidas a la sociedad, le tiene que resolver los problemas de una manera práctica. No tiene que ser 3 años para que se acabe de resolver el problema. Esta generación está buscando eso. Soluciones rápidas, prácticas y transparentes. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? ¿Cómo hacemos para que esta generación entre a la gestión del poder? Primero, tiene que conquistar el poder.
O sea, no tiene que quedarse con la camisita blanca y bien planchada. El poder nadie te lo va a regalar, y eso está dicho desde los sumerios, de hace 7000 años. El poder no se regala, el poder se lo conquista. Y la sociedad se ha organizado así. Esas son las condiciones, esas son las reglas del juego que durante 7000 años nos hemos puesto. Hay que conquistar el poder para gobernar. Eso no va a cambiar. ¿Cómo lo fiscalizamos? ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo es más efectivo? Esa es otra cosa. Entonces, los millennials están desafiados a construir ideas, propuestas que convenzan, porque no hay un puente automático hacia el poder, querido compañero, no hay eso. Ustedes tienen que conquistarlo el poder, y ese creo que es un desafío, no solo de ustedes, sino también de nosotros, porque lo de millennials no es tangible, no es solo de una generación, sino tiene que ver mucho con el pensamiento, con las ideas que se han construido en estos últimos 15 o 20 años. Entonces, el desafío no solo de ustedes, es de todos nosotros. Gracias por asistir esta noche. Muchas gracias.